En el capítulo anterior descubrimos cómo finalmente se había logrado establecer la paz en el reino vecino a nuestro prota. Y Otto logró también cruzar unas cuantas palabras con su antiguo amor, pero ella ya lo había desplantado. Esa gente, Jiraiya-sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro prota, protector de brujas, y ahora emperador de un poderoso imperio. Sigamos con la historia donde la hemos dejado. Y ahora cambiamos de escena. Andrea se encuentra frente a su padre después de darle el desplante a Otto. Su padre le pregunta si ella se retiraba ese mismo día y le preguntaba también si no puede quedarse un poco más. Le decía que Otto y los demás también querían pasar más tiempo con ella. Andrea, sin embargo, le dice que ya hacía mucho tiempo que se había ido de Neverwinter y hay personas allá esperando por ella. Y aparte, hoy era el día en el que el antiguo régimen del Reino del Amanecer sería reemplazado por uno nuevo, y considerando sus identidades como los herederos de sus familias, no pueden estar perdiendo el tiempo en banquetes y juegos. Y como ya se divirtió con sus amigos, con solo una juntada basta. El padre de Andrea parece bastante triste, pensando en cómo ha cambiado mucho de cómo solía ser, y ahora ha madurado. Luego le dice que con respecto a las próximas negociaciones con Grey Castle, le pregunta si tiene alguna sugerencia y le gustaría saber lo que piensa, ya que es importante para las decisiones de la familia. Andrea le dice que no sabe mucho sobre asuntos gubernamentales, y en la ciudad de Neverwinter los responsables sobre las decisiones no son nobles, sino aquellos que logran pasar los exámenes. Si su padre desea saber algo más de detalles, sería mejor que hable con Hill Fawkes, ya que él siempre está en contacto con la región del oeste. Y si de verdad ella o su padre quiere el consejo de Andrea, le dice que no cometa el mismo error que el antiguo rey Apen. Su padre suelta un suspiro y le dice que continuar con la oposición a Grey Castle después de haber atestiguado personalmente el poder que posee Roland Wimbledon sería bastante estúpido si hiciera eso. Pero Andrea le dice que no se trata de eso. La batalla de la voluntad divina que se avecina involucra a toda la humanidad, y por ello, cualquier batalla interna entre los reinos solo acelerará su destrucción. Solos, ni siquiera Grey Castle ni el Reino del Amanecer podrían sobrevivir a la calamidad, así que tendrá en cuenta lo que será más beneficioso para su familia. Su padre le dice, intentando despreocuparla, que su mayor interés es sobrevivir, y Andrea le dice que la única esperanza de sobrevivir dependerá solamente de su majestad, Roland Wimbledon, y por ello tiene que mantener el orden en el Reino del Amanecer y cooperar con Grey Castle para que todos puedan sobrevivir a la batalla de la voluntad divina. Ese es el único consejo que ella puede darle. Su padre, cabizbajo, simplemente asiente a lo que ella le dice, y mientras ve cómo ella empieza a retirarse, quiere decirle algo, pero Andrea les dice que no hace falta que la acompañen a la salida. Todavía tiene muchas cosas que hacer, y tampoco hace falta que se preocupen por su bienestar. Las brujas del castigo divino regresarán con ella a Neverwinter. Su padre, sin embargo, le dice que no era eso lo que quería decirle, sino lo que quería hacer era pedirle perdón. Al escuchar eso, Andrea simplemente esboza una ligera sonrisa. Luego, mientras su padre se pone a llorar, ella se aleja, despidiéndose de él. Y ahora cambiamos de escena y nos encontramos en medio del mar. Se ve a través de una ventana en un barco la inmensidad del mar. Apen se encuentra allí, mirando el horizonte, pensando que si todavía fuese el rey, los barcos con los que partió serían galeras de 3 mástiles con las banderas imperiales desplegadas, y ni siquiera tendría que comer otras cosas, pues si quisiera comer comida recién preparada, se lo servirían las sirvientas. Y todo eso, todo lo que está pasando ahora es culpa de esos traidores. A continuación, golpea la mesa, producto de su molestia. Piensa que primero irá al fuerte de las 1000 espadas, ya que allí hay algunos nobles emparentados con su familia. Si les promete grandes beneficios, seguramente les interesará un plan de restauración. Pero en fin, primero él tiene que estabilizar su situación y luego planear todo con calma. A continuación, jala una cuerda haciendo sonar una campanita, ordenando que le traigan algunas frutas. Sin embargo, ve que lo que le responde es únicamente el silencio. Apen, al ver que nadie le responde, empieza a enojarse.
pensando en lo bajo que podría haber caído, ya que ni siquiera los sirvientes se atreven a hacerle caso y se ponen a estar de vagos. Continúa haciendo sonar la campanilla mientras espera pacientemente en su escritorio. Finalmente, cansado de que no le hagan caso, se asoma por la puerta para ver qué es lo que pasa, pero por un lado no encuentra a nadie. Continúa caminando alrededor del barco, pero sigue sin haber nadie a través de los pasillos. Es entonces cuando una idea cruza a la cabeza del ex rey Apen, que finalmente lo habían abandonado. Sin embargo, él piensa que no, que eso sería imposible, aun si los mercenarios y los sirvientes quisieran abandonarlo. Los caballeros leales a su familia, que su familia entrenó, no los habrían detenido a todos. Comienza a correr en busca de algunas personas que se encuentren en el barco. Él tampoco había escuchado ningún sonido de enfrentamientos, pero finalmente identifica algo. Cuando voltea una esquina, lo único que se encuentra es una espada frente a su cuello. Vemos que, disfrazado como Mukama, aparece un guerrero con marcas de soldado apuntando con una espada a su rostro. El rey Apen, al verlo, no lo identifica como parte del personal del barco. A continuación le pregunta quién lo había enviado y lo amenaza con su posesión, pero la otra parte ni siquiera mueve un solo centímetro la espada que amenaza al ex rey Apen. Apen se identifica como el rey del amanecer, miembro de la familia real Moya, pero antes de que termine de decir la frase, se escucha un corte a través de su garganta y él empieza a toser sangre. El hombre vestido de sirvienta simplemente lanza un corte en su dirección y Apen comienza a arrodillarse del dolor. Lentamente, su vista se tiñe de rojo. Cuando mira hacia abajo, ve las manchas de sangre caer profusamente de su garganta. Y mientras él cae, perdiendo lo último que le queda de vida, escucha las palabras del hombre vestido de Mukama, pensando que quien había caído era simplemente otro normal. A continuación, el hombre vestido de Mukama se dirige a otros que también están vestidos con ropas similares y les pregunta si ya terminaron todos. El hombre le dice que sí, aunque les había tomado algo de tiempo, pero por suerte ya acabaron con todos. Un hombre más, vestido con la misma ropa, les pregunta qué harán ahora y si escribirán un reporte para su majestad Roland. El hombre de cabello azul le dice que quien hará eso será Helena, ya que él no es buena redactando, y al final su majestad eso no le parecía algo importante y les había dicho que ayudaran a la estabilización de la situación de cualquier forma que sea necesaria. Solo escriban que Apen no estaba dispuesto a cambiar y que solo tenía en mente malas intenciones. Lo mejor para una persona así es que esté muerta. Otra de las que ya sabemos son brujas del castigo de Dios. Dice que, por cierto, si no tuviese malas intenciones, ¿por qué habría elegido un pueblo cerca de la frontera más cercana al reino del amanecer entonces? Puede que a su majestad eso no le importe, dice otro de ellos, pero no es así para otras personas. Para ellas, por ejemplo. Sin embargo, los detalles de todas esas causas y consecuencias serán escritos en el reporte, así como un análisis básico e incluso también todo lo que ellos hayan dicho, igual que los informes de las reuniones de la municipalidad. Otro de ellos parece que lo que pasa es que simplemente quiere caer en gracia a nuestro prota para que lo lleven al mundo de los sueños más veces de lo que podría acceder, a lo que éste se sonroja. Otro, al escuchar eso, pide que le enseñen cómo redactar un informe para también así ganar puntos para nuestro prota. Y así finalmente termina la interacción de ellos, no sin antes decir que deben evitar mencionar lo último que acaban de conversar a nuestro prota. A continuación, ordenan que unos otros hombres salgan a su encuentro. Vemos que allí frente está un anciano, acompañado de dos hombres con armaduras grandes. El hombre le dice a una de las brujas del castigo de Dios, preguntándole por sus órdenes, llamándolo portador o portavoces de la diosa oráculo. El hombre, que es una bruja del castigo, le dice que como estuvo dispuesto a ir con ellas, eso quiere decir que está preparado. El hombre dice que está dispuesto a obedecer a la diosa del oráculo, y entonces dice que para las deidades los normales son insignificantes. ¿O es que acaso un rey es la gran cosa? Eso no era más que un título. Le pregunta qué es lo que tiene pensado hacer a partir de ahora. El anciano le dice que entre sus tres principales planes prefiere el primero, que es hacer que todo eso parezca como un naufragio, ya que cada año, por esa ruta, decenas de barcos se hunden por varios motivos, como tormentas, tsunamis, encallamientos y más. Y dicho eso, habrá una tormenta en 2 días, así que solo tendría que dejar al barco cerca de la orilla y hacer un agujero en el casco. Nadie sabrá qué fue lo que en realidad sucedió.
Y en cuanto a los piratas, el usar un robo de piratas o una venganza de unos nobles parece también muy poco fiables, aunque podrían engañar a las sospechas de algunas personas. Si llegan a hacer una investigación exhaustiva, podría llegar a la luz la falsedad de eso. Sin embargo, les podrían causar un poco de dificultad encontrar algunas pistas, pero los nobles podrían inventarse evidencias por sí mismos. Al escuchar eso, otra de las brujas del castigo de Dios entonces aprueba la idea del naufragio y pide que no quede ningún rastro. El anciano de inmediato accede a eso, diciendo que incluso los marineros que trajo desaparecerán junto al barco, pues ellos eran guerreros silenciosos que había entrenado con el dinero negro, por lo cual sería imposible que la información se filtre de ellos. Una de las guerreras del castigo de Dios pregunta por los guerreros silenciosos, si eran esos dos de atrás. El anciano le decía que así era. Ellos no podían ni hablar ni escuchar, y se les ordenaba a través de gestos específicos. Es por eso que son llamados guerreros silenciosos. Para esa ocasión había traído a 50 guerreros silenciosos con él, y solo reciben órdenes de él mismo. Son todos ellos más que suficientes para encargarse de esos marineros, y por ello ese plan era muy seguro. Otra de las brujas le dice a su compañera que hizo muy bien, y entonces, antes de hacerlo, tenía que encargarle una cosa más. El anciano le dice que mientras esté en sus posibilidades podría encargarse de ello. Le dicen que es algo simple. El dinero negro ya está en contacto con el nuevo rey del amanecer, Hartford King, y por un lado la Cámara de Comercio le dará su apoyo, y por el otro va a poner a todos los informantes que pueda para mantener vigilado el nuevo régimen. Quiere que observen todos los movimientos de la familia King. Entonces el otro pregunta si a ellos no los estaban controlando ellos, pero le dicen que es solo un por si acaso, ya que después de todo los normales tienen poca determinación, viven un muy poco y son frágiles, y cuando comience el verdadero desafío, ¿quién puede asegurar que se comportarán tan leales? No es bueno confiar en esa familia que administrará el reino del amanecer, y quiere que la organización Dinero Negro esté atenta ante todo ello. El anciano le dice que será un plan a largo plazo y está dispuesto a llevarlo a cabo. Sin embargo, tal y como está, actualmente su salud podría ser un impedimento. Al escuchar eso, de inmediato le ofrecen 2 frasquitos y le piden que se las tome cuando no se sienta bien. Pero tiene que recordar no tomar las 2 a la vez y al menos tomar una por mes. Con 6 botellas más, su cuerpo tendrá los requisitos básicos para finalmente la modificación. El anciano al escuchar eso, nuevamente agradece y jura cumplir la misión que le han dado. La bruja del castigo de Dios le ordena que se esfuerce y cuando todo termine le darán la inmortalidad. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos con nuestro prota en su despacho frente a un montón de teléfonos. Al parecer piensa que la misión de rescate fue todo un éxito y ahora por fin puede estar tranquilo. Sin embargo, piensa que aunque no fue según lo planeado y no se pudiese tomar el control del reino del amanecer como conquistadores, el gobierno de la familia Moya por fin ha sido derrocado y la familia King podría establecerse finalmente y serían los mayores aliados para Grey Castle. Y además, ellos tienen a Andrea de Neverwinter. Si todo sale bien, la alianza con el Reino del Amanecer podría al menos perdurar hasta la próxima generación. Luego se alegra al ver que los teléfonos de a poco han ido siendo conectados y que en el medio mes que Anna ha estado de regreso, se han instalado teléfonos en sectores importantes como el edificio de la oficina de brujas de la municipalidad y los puestos de avanzada de la ciudad fronteriza 3 y la fortaleza Lonesome también. El prota se imagina a su pequeña Anna hablando por el teléfono. Se sonroja un poco y piensa que espera pronto poner teléfonos en la habitación de Anna, pero luego se aprieta las mejillas. Se llama tonto. ¿Cómo se le ocurre querer usar las herramientas del gobierno para usos privados? Luego se fija en una libreta de notas que está ahí en su despacho, y cuando la abre, aparece una ficha con Lorgar en medio, o quizás otras brujas nuevas quizás, y la breve descripción de ellas. El prota se pone a analizarlas y mientras tanto recuerda lo que le había dicho Wendy, que de entre las brujas de la isla durmiente que llegaban hace poco, esas 2 chicas son las menos cooperativas. Durante la primera reunión expresaron su desagrado para con Tilly y dijeron que querían irse de Neverwinter tan pronto como fuera posible. Y aunque Skrull las hizo reconsiderarlo, todavía están distanciadas. El si las 2 estarían dispuestas a ser contratadas y trabajar era incierto. Nuestro prota continúa revisando. Vemos sus rastros de origen y las palabras denominación o demonización escritas allí. El prota piensa que el rastro de origen es sin duda
una gran forma de localizar recursos naturales. Su uso general es mucho más amplio que los ojos de la verdad de Sylvie. Por ejemplo, esa bruja puede usar una pepita de oro para localizar una mina de oro de la que proviene. Y por otro lado, la otra bruja y su demonización. Esa habilidad imbuye poder mágico en un objeto inanimado para reciclarlo. Al hacerlo, se reduce bastante el desgaste del objeto, haciéndolo parecer como si tuviese vida. Lamentablemente, nuestro prota no es ni siquiera un principiante en el uso de poder mágico, así que no puede determinar qué tan poderosa es su habilidad. Sin embargo, al leer las observaciones que les hicieron, tiene la impresión de que tienen un enorme potencial, y en realidad, algo como poco cooperativas es algo fácil de resolver, ya que no es algo con lo que no se haya topado antes. Nuestro prota jamás ha tenido la necesidad de obligarlas a nada, ya que al vivir en Neverwinter, cambiarían por sí solas. Sin embargo, lo que le hace de doler a la cabeza a nuestro prota es el tema de su incentivo. Ya no le sirven los lemas ni tampoco los postres, ya que no son cosas que sean nuevas para ellas. Después de todo, a las islas de los fiordos iban los comerciantes. A continuación, se fija nuevamente en Nightingale, que se encontraba comiendo un pescado y leyendo un libro a su lado. Ella voltea al notar su mirada y le pregunta qué es lo que está mirando. Inmediatamente se voltea un poco sonrojada, mostrando así parte de su hermosa figura. El prota, un poco sonrojado, le dice que hace cuánto tiempo se encontraba ella allí. Nightingale, haciendo cuentas, le dice que hacía 2 años, 11 meses y 26 días. Y le pregunta por qué le había dicho eso a nuestro prota a ella. El prota le dice que, sin mal no recuerda, su salario al principio eran de 2 oros reales por mes. Nightingale asiente ante eso. Sin embargo, ella le sonríe diciéndole que era el doble de lo que cobraba Anna, y al principio lo rechazó. Pero después, como no se cansaba de rogarme de mala gana, aceptó ser su guardaespaldas. Nuestro prota, al escuchar eso, piensa que las cosas en realidad fueron distintas. ¿Cuál rogar si ella se había quedado porque vio a Anna en su día de adultez tranquila y después regresó para hablar con Kara, pero terminó peleándose con ella y vino corriendo hacia ahí? Nuestro prota entonces le pregunta a ella que si alguna vez en todos esos años hay alguna vez que haya sentido que lo que gana no es proporcional a su esfuerzo y no ha pensado en irse. Nightingale, al escuchar eso, siente verdadero horror y lo muestra en su figura, empezando a sudar, y le pregunta por qué le está diciendo eso. ¿Acaso era porque quiere que se vaya? Nuestro prota de inmediato aclara que no, esa no era la intención de la pregunta. Eso solo era una pregunta y lo que quiere decir es que si es que las brujas están sintiendo que se les paga muy poco. Nightingale pone una cara triste con lágrimas escapando por sus ojos. Rápidamente entra en la bruma y le dice que eso es imposible. 1 oro real es lo que gana una persona común en medio año, y sus trabajos no son tan pesados como los de los obreros, así que no tiene sentido decir que no está bien proporcionado. Y aparte, aunque les diera mucho dinero, no sabrían ni siquiera cómo gastarlo, porque después de todo, no tienen que preocuparse por cómo vivir, y lo de antes para ella era difícil de imaginar. Sin embargo, nuestro prota le dice que quizás todas las brujas no piensan así. Ella le pregunta por qué no, y si no le cree, que hable con Wendy. Ella conoce mejor a las otras brujas, o por lo menos mejor que ella misma. El prota accede, diciendo que eso es cierto, y que de paso también necesita su opinión en otro asunto. ¿En cuál asunto?, pregunta ella. Sin embargo, el prota le dice que eso es un secreto, pero pronto lo podría saber. Ahora cambiamos de escena. Wendy choca directamente su mano con la mesa, diciendo en voz alta que nuestro prota que jamás se le había cruzado por su mente lo que le acababa de decir, y aunque no le pague, ella seguiría esforzándose en contribuir en esa situación. Nuestro prota nuevamente está asustado, y Wendy continúa diciéndole que siempre dice que Neverwinter es la montaña sagrada de las brujas, y sus hermanas le sirven con ese mismo pensamiento. Y si la municipalidad está escasa de dinero, le darán todos los oros reales que tengan ahorrados. Nuestro prota finalmente dice que entiende, pero él solo quería saber su opinión. A continuación le preguntan si hay algo en particular que quisiera. Luego Wendy se pone a maquinar, voltea a ver a Nightingale y ella le lanza una guiñada de ojo. Es entonces que finalmente Wendy dice que, ya que lo está preguntando, quisiera. Sin embargo, se pone a tartamudear. Y finalmente lo que dice es que le gustaría que les dieran una botella más de la bebida del caos, y cada mes, y eso sería lindo. Nuestro prota voltea para con Nightingale y le pregunta si ella piensa igual. Nightingale entonces le pregunta si es algún tipo de juego de deseos o algo así, y que ya que insiste en querer saber, piensa que sería aún mejor que sean 2 botellas.
Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con esta historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 555. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.